fundamentales de los circuitos eléctricos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas leyes? Ya lo dijo su compañera hace un momento. Una de ellas, importante, se llama ley de Ohm. Este era un personaje llamado George Simmons Ohms, que empezó a analizar los circuitos eléctricos y encontró una relación estrecha entre tres variables: voltaje, corriente y resistencia. Y así como lo dice textualmente su libro, el que yo les proporcioné, el tema, dice ley de Ohm. Esta ley establece, así textualmente se los voy a leer porque así dice, establece que la corriente que circula a través de un elemento es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Eso es lo que dice la ley de Ohm. Pero también vamos a ver una ley que ya hemos visto, que se llama ley de Watt. La ley de Watt establece P es igual a voltaje por intensidad, si lo recuerdan, ¿verdad? Para determinar la potencia. Pues la potencia se determina de esa manera. Y también tenemos otra ley, pero estas leyes están en dos partes, que son la ley de Kirchhoff. Son las leyes o ley Kirchhoff, ¿verdad? Se escribe con CHH, creo que va doble F, déjenme checar. Sí, sí va doble F. Y muchos autores la señalan como Kirchhoff o Kirchhoff, pero esta ley en realidad son dos leyes. Ley de corriente de Kirchhoff y ley de voltaje de Kirchhoff. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar con la primera. La primera de ellas es ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a dejar esta descartada porque la ley de Watt simple y sencillamente ya la analizamos en el capítulo anterior y la ley de Watt nos dice que potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Ah? Eso es lo que nos dice. Entonces este personaje, John Simmons Ohms, y en función a su apellido, pues en honor a su apellido, es como hoy día las leyes de Ohm concentran estas tres parámetros, ¿verdad? Pero se les llama ley de Ohm en honor a este físico, a este personaje, a George Simmons Ohms. Entonces dice que la corriente dice que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es importante que entendamos nosotros qué es lo que nos tratan de decir con esto. Corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo con esto. Corriente, sencillamente, ¿sí? La corriente, vemos que es igual, el voltaje está en el numerador y la resistencia está en el denominador. Entonces, si en un circuito eléctrico el voltaje sube, mientras que la resistencia permanezca inalterable, permanezca sin cambio, si tú subes el voltaje, también va a subir la corriente. O al revés volteado. Si la corriente está subiendo es porque el voltaje subió, ¿verdad? Esto es pensando en que la resistencia se mantiene constante. Pero ahora vemos que la resistencia está en el denominador, está en la parte de abajo. Eso significa inversamente proporcional. Ahora quiere decir que si la corriente sube, la resistencia baja. ¿Sí? Si la corriente sube es porque la resistencia se está haciendo más chiquita.
pero al revés volteado. Si la resistencia se hace más grandota es porque la corriente que va a fluir por ella es más pequeña. ¿Por qué? Porque la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Si te opones con mayor cantidad, es decir, la resistencia es más grande, pues van a pasar menos electrones porque hay más oposición. Para nosotros, para nuestro estudio, nosotros vamos a concentrar estas fórmulas de las leyes de Ohm en el círculo que le llaman círculo mágico. Algunos lo conocen como el círculo mágico y se escribe de la siguiente manera. Viva, dicen, la reina Isabel. Deben de escribir primero viva y luego en la parte de abajo la reina Isabel. Obviamente B significa voltaje, obviamente R significa resistencia, obviamente I significa corriente. Y ya nada más trazamos una crucecita aquí y lo encerramos en un círculo. Y ya tenemos ahí nosotros las fórmulas de las leyes de Ohm, en donde claramente estas fórmulas se desprenden de la siguiente manera. Simplemente tapas el factor buscado. Si tú quieres encontrar, por ejemplo, el voltaje, si quieres encontrar el voltaje, pues lo tapas. Y entonces el voltaje, claramente, el voltaje va a ser igual a resistencia por intensidad. Si tú tapas la resistencia, que es el factor que tú deseas encontrar, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Y si tapas la I, que es la corriente, si tapas I, que es corriente, entonces tendrás que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Eso es lo que nos dicen con este circulito mágico, simplemente recordando, anotar viva la reina Isabel, como lo estamos viendo. Concentramos las tres fórmulas matemáticas que son conocidas como leyes de Ohm y que de alguna manera involucran estas tres variables que estamos comentando, ¿sí? Entonces, con esto podemos determinar el voltaje, la resistencia y la corriente. Y todo eso sale de aquí. Entonces, ¿para qué nos desgastamos en aprendernos las fórmulas? Nomás desgastémonos en aprendernos el circulito que tenemos aquí. Y ya con eso tenemos atrapadas las fórmulas de las leyes de Ohm. Entonces, tenemos aquí una formulita, tenemos aquí 2 formulitas, 3 formulitas y 4 formulitas. Esas son las fórmulas que nosotros podemos ver que tenemos con las leyes de Watt y las leyes de Ohm. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? No. Muy bien. No, profe. Si no hay preguntas, entonces vamos a preguntar nosotros a ustedes. González, Magaña, Omar, Alejandro. Si andas por ahí, González. Sí. Magaña o Omar, Alejandro. Muy bien. A ver, platícanos, González y Magaña. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Fíjate bien. En esta fórmula que tenemos aquí, bueno, va bien en esta fórmula que tenemos aquí, fíjate bien, en esta fórmula. ¿Sí? ¿Sí lo estás viendo, eh? Sí. Si la corriente sube, si esta corriente que está aquí sube, ¿qué pasa con la resistencia? Baja, es Baja. poca. Esta resistencia va a bajar. Sí. Se dice que esta es directa o inversamente proporcional a la corriente. Así es. ¿Es qué? ¿Inversa o directa? Es inversa. Inversamente proporcional. Tú mismo. Ahora en esta, el voltaje, ¿cómo lo expresarías? ¿Es qué? Es directamente proporcional. ¿A quién? O sea, la corriente. No. Sí, el voltaje es directamente proporcional ¿a quién? Pues a la resistencia y la corriente, al producto. A la resistencia y a la corriente. Ajá. ¿Qué interpretas con ese
expresión es directamente proporcional a la resistencia de la corriente, ¿qué interpretas tú? Con tus Mm, palabras. A ver, dímelo. pues, si... O sea, pues, así lo imagino yo. Con tus palabras, no importa que te equivoques. Simplemente te ponemos nota mala. No te creas, pero a ver, échale. A ver, échale. Ok, entonces, el voltaje, pues, Ya dijiste, el voltaje es directamente proporcional a la resistencia y a la corriente. ¿Qué nos dice esa expresión desde el punto de vista de tu percepción? que si la corriente va a ser como, o sea, si la corriente es alta, el voltaje va a ser alto. Ok, ok. Sube la corriente, sube el voltaje. Ajá, A eso se refiere, ¿verdad? sí. ¿Y qué Bueno, pasó creo con que la sí. resistencia? ¿Y qué pasó con la resistencia? Pues, no, es que eso, no, creo que no estoy bien. Acabas de decir, es directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Pues, no, Que si sube la resistencia, sube el voltaje, es lo que nos está expresando esa fórmula. sí, sí. Es bien importante entonces que ustedes vean, mira, por ejemplo, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Quiere Ajá, decir que es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional perdón, directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente. ¿Qué ajá. quiere decir? Que quiere decir que si el voltaje sube, sube la resistencia. Si el voltaje baja, baja la resistencia. Pero si la corriente sube, la resistencia baja. Y si la resistencia baja, la corriente sube. Eso quiere decir que son contrarios, pues, son contrarios. Cuando son directamente proporcionales, son directos. Va subiendo el voltaje, va subiendo la resistencia. Va subiendo la resistencia, va subiendo el voltaje. ¿Ok? Sí, profe. Eso es lo que trata de decir. Sí, ya entendí. Ok. Si lo entendieron, entonces podemos nosotros rápidamente expresar lo siguiente. A ver, vamos a ver. Si tenemos nosotros aquí un circuito, vamos a ver un circuito en esta parte. Profe, ¿Alguien preguntó algo? yo. Sí. Entonces siempre va a ser diferente la resistencia y el voltaje, la corriente. Siempre va a ser diferente la resistencia y la corriente, no entendí. ¿Inversamente proporcional es lo que tú refieres? Ajá, Sí, sí. sí, fíjate. La resistencia es inversamente proporcional a la corriente. O dicho, la Ujú. corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Pero el voltaje es directamente proporcional a los dos, a la resistencia y a la corriente. ¿Se explicó? Sí, entonces ahí se sube el voltaje, los dos suben. Sí. Haz de cuenta que si tú tienes una resistencia de un valor en específico, ¿sí? Ujú. Y tú empiezas a incrementar el voltaje, fíjate bien, si empiezas a incrementar el voltaje manteniendo la misma resistencia, claramente la corriente va a empezar a subir. Es evidente. Mm. Pero si ahora tú mantienes, fíjate bien, mantienes el voltaje, ¿sí? Mantienes el voltaje en un punto y ahora tú tienes un flujo de corriente a través de un circuito, vamos a decir, es una resistencia X, y esa resistencia la empiezas a hacer más chiquita o más grande, tienes un efecto directo en la corriente. Tienes un efecto directo en la corriente, en forma inversa, en forma inversa. Ah, Pero eso lo vas a entender hasta que empieces a hacer análisis de circuitos. Vas a decir, mira, así se está cumpliendo lo que nos están diciendo aquí. ¿Verdad? Eso lo van a ir ujú. entendiendo poco a poco. Por ejemplo, vamos a imaginar que tú tienes lo siguiente, mira, tienes aquí una energía alterna.
Y tienes aquí, en esta parte, le voy a poner un foquito. Así de esa manera. ¿Ok? Como esta es una señal alterna, la señal alterna, Gómez, Almanza, Arancia, María, ¿dónde andas? Aquí, profe. Muy bien. El voltaje de corriente alterna doméstico, se llama bifásico o monofásico, el que tú usas en tu casa. Bifásico. Bifásico. ¿Tú en tu casa tienes un servicio bifásico? ¿O monofásico o trifásico? Ay, profe. No, pues, bifásico. Tienes que estar en la jugada, Mari. Tienes que estar en la jugada. Lo explicamos. Y aparte de que lo explicamos, hay videos que te indican todo esto que explicamos. Yo veo que no están poniendo interés en ver los videos, en entenderlo, en analizarlo. Pero, mira, no te preocupes. García Hernández Lipier Guadalupe nos va a decir. Ok. ¿Qué servicio tú manejas en tu casa? ¿Bifásico, trifásico o monofásico? Trifásico. Trifásico. Sí. ¿Segura? Muy bien. ¿Cuántos hilos llegan a tu casa? De la Comisión Federal, 2. Bueno, Dos. el tierra ya está en mi casa. Fase y neutro, nada más. Fase y Son los neutro. que llegan. Ujú. Por lo tanto, no es correcto lo que tú dijiste. Pero vamos a ver si Flores González Luis. No, perdón. Esparza Díaz Rafael del Socorro. A ver si nos puede ayudar. Esparza Díaz. A ver, tú sí sabes, Esparza Díaz. Tú dinos, ¿qué servicio le estás comprando a la CFE? ¿Monofásico, bifásico o trifásico? Según yo sería bifásico. ¿Es qué? Bifásico. Bifásico. Mentira, no es cierto. Y vámonos con el siguiente, a ver si es cierto. Mercado Dueñas Luis Ernesto. Sí vas a ver. Luis Ernesto, ¿dónde andas? Ni vino. Por tanto, tiene tache. Nos vamos con Reinaga González Bryan. Reinaga Bryan, ¿dónde andas? ¿Me puede repetir, profe? Claro. Tú le estás comprando a la Comisión Federal de Electricidad un servicio monofásico, bifásico o trifásico. No te acuerdas, ¿verdad? Profe, trifásico, ¿no? Profe, ¿Es qué? Trifásico, ¿no? No, mentira. pues queda nada más Alcántar, Plata, Diego Alejandro. ¿Tú qué dices? No sé, profe. No, hombre, ¿Monofásico? eso. ¿Es qué? ¿Monofásico? Monofásico. ¿Por qué monofásico? Porque, bueno, en sí, eso no sé, pero según yo tenía entendido que lo de trifásico... Entonces, eso es como para la empresas burra grandes. que tocó la flauta. ¿Eh? No sabes, pero sí le atinaste. Pues es que yo tenía entendido que lo de trifásico, eso es para cuando necesitas más energía, pues, por así decirlo. Es correcto. Como empresas y eso. Sí, es correcto. Línea Profe, es monofásica es que nada más tienes dos hilos, neutro y una fase, que entran por la mufa, ¿no? que entran por la mufa y nos dan aproximadamente 120 voltios. Ahí Bifásico, son tres hilos. Dos fases, fase 1, fase 2 y el neutro. Y entre fase y fase hay 220 voltios. Sí. Y trifásico, 4 hilos, el neutro y las 3 fases. Pero eso es más clásico de la industria y los bifásicos es más clásico de las casas grandes. Y nosotros que somos humildes mortales, pues tenemos casa chiquita y tenemos servicio monofásico y entre los dos hilos son 120 voltios. Así que, bueno, pues casi nadie le atinó.
Entonces aquí ya sabemos que hay ¿cuántos voltios? ¿Cuántos 120. dijimos? 120 volt. ¿Ok? Eso es lo que va a haber ahí. Vamos a imaginar que este foco que tenemos aquí, este foco, trae escrito en su cuerpecito, ahí en sus datos. Generalmente los focos se los venden, ¿en qué se los venden? ¿En ohms? ¿En volts? ¿En amperes? ¿O en watts? En watts. En watt. En watts. Vamos a suponer que este foco es de 100 watts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que tenemos, mira. Tenemos un voltaje de 120 voltios y está alimentando este foco de 100 watts. Bien. Fíjense los parámetros que tenemos eléctricos. ¿Cuáles son los parámetros? Potencia, voltaje, resistencia y corriente. Esos son los parámetros. A ver, vamos a ver a su compañero Bañuelos, su compañera Bañuelos Mezquitán Alma Karen. Esa Karen es mi polla, ese sí sabe. A ver, Karen, viene. Vamos a ver, fíjate bien. ¿Cuáles parámetros tú conoces en el circuito? Tú dime. La resistencia. En este circuito del... En el ejercicio, sí. Sí, el voltaje. El voltaje. ¿Qué más? Y ¿Qué más? la P, ¿no? La potencia. La Muy bien. potencia. Ajá, la potencia. Correcto. Entonces, a ti te hace falta descubrir la resistencia y la corriente, que no conoces. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Ok. Tú dime ahora, para que te ganes tu participación, tú dime cuál fórmula voy a usar para determinar la resistencia y cuál fórmula voy a usar para determinar la corriente. Tú dime. Mira las que tenemos, aquí están, mira. Aquí Sí, están. para la resistencia es voltaje sobre corriente, pero la corriente no la tenemos, ¿no? Por eso, no la tenemos, pero ya empieza a poner Ajá, a chambear tu maquinita. Tenemos nada más estas cosas, mira, que están aquí. sí. Tú dime, ¿qué Para- podemos hacer? Porque para calcularla, Fíjate bien. Si quisieras usar esta fórmula, pues no puedes, porque nada más conoces a este, pero no conoces a este. ¿Estás de acuerdo? sí, Entonces me queda claro que esa fórmula no es. tenemos que despejar fórmulas. Ajá, exactamente. ¿Cuál vamos a usar? La primera, no. La primera, que es potencia. Ajá, ¿Conoces a B? Sí. ¿Conoces a P? Sí. Entonces, de aquí se desprende que puedes calcular ¿qué? la corriente. La corriente. La Ajá. corriente. Así es. Entonces, primero determinaría no la resistencia, determinaría la corriente, ¿verdad? Eso es lo que nos Sí. conviene. Bien, entonces lo hacemos. Primero, entonces, determino la corriente. Corriente es igual, según el despeje de aquí, sería potencia entre Voltaje. voltaje, ¿ok? O sea, simple y sencillamente cuando tienen una igualdad, como es el caso, es como una balanza, que lo que está de este lado, voltaje por corriente, es lo mismo que lo que está de este lado, que es potencia, y está en una balanza, está equilibrada, ¿sí? Sí, Entonces, cuando pasas un factor que está multiplicando, lo pasas para el otro lado de la ecuación, te pasa dividiendo. sí, Y si el factor está dividiendo y lo pasas para el otro lado de la ecuación, te pasa multiplicando. sí. Multiplicación y división son contrarios al hacer la traslación o transferencia al otro lado de la igualdad. Suma y resta también son contrarios. Si estás sumando en un lado de la igualdad y lo pasas para el otro lado, pasa restando.
Y si está restando y lo pasas para el otro lado de la igualdad, pasa sumando. Nada más hay de esas sopas. Muy sencillas. ¿Qué está haciendo este factor? Yo lo que quiero dejar es la I solita. Entonces me estorba la B. La paso para el otro lado. ¿Pero qué está haciendo aquí? Multiplicando. Pues va a pasar dividiendo. Y ya entonces tenemos, de acuerdo con esto, que la potencia son 100 watts. Y el voltaje son 120 volts. Y esto me da un valor aproximadamente de ¿cuánto? 0.83333 progresivo. 0.83. ¿Qué son estos? O sea, lo que nos está... Amperes. Amperes. Y ya tenemos ahora sí la cantidad de electrones que está circulando por el circuito. Ya sabemos que por aquí viene algo que va por aquí, por esta parte, y luego sigue, y ese se llama corriente. Y ya la descubrimos que es igual a 0.83 de amperes. Lo estamos descubriendo en este momento. Ya tenemos ahora sí, fíjate bien, tenemos este dato, la corriente ya lo tenemos. Entonces podemos calcular fácilmente la resistencia. La resistencia entonces, la resistencia es igual a voltaje entre corriente. Voltaje son 120 volt. Corriente son 0.83 de amper. Conclusión, ¿cuánto tenemos de valor de resistencia? 144.05 ohms. 144.05 de ohms es lo que tenemos. Así mero. Y ya tenemos entonces todas las variables de este circuito. Tenemos la corriente, tenemos la resistencia aquí del foco, que es de un valor de 144.05 de ohms. Tenemos la potencia, esta es potencia, esta que era un dato es potencia. La potencia es igual a 100 watts. Tenemos el voltaje, la corriente, y entonces con eso ya hemos analizado ese circuito de manera completa. Ya, hemos terminado el análisis de ese circuito, que es obviamente muy simple, pero vamos a ir caminando y vamos a ir viendo circuitos muy complejos en donde no son suficientes estas fórmulas. Necesitamos echar mano de otras fórmulas más para poderlo solucionar, ¿verdad? Pero estas son las leyes, la aplicación de las leyes de Ohm, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿Están seguros? Entonces, Bañuelos Mezquitan Ana Karen. Sí contestó correctamente, ¿verdad? Ahí está. Él le puse su punto, su participación. ¿Sale? ¿Preguntas? Sí, profe, gracias. ¿Hay preguntas? Yo, profe, una duda pequeña. De mi parte no. A ver, viene este. ¿Quién fue el que preguntó? Rafa. Yo, sí, Rafa. Rafael. Viene. En realidad solo es, pues ya ve que la I se representa como corriente, pero también se puede representar como intensidad, ¿no? No, de hecho es la intensidad. La I es intensidad o corriente eléctrica, que es lo mismo. Ah, ok, es lo mismo. Lo mismo, intensidad o corriente eléctrica, que es lo mismo. O es la cantidad de electrones que está pasando. Sí. Se conocen como electrones o coulombs por segundo, ¿sí? Que están pasando. Pero su unidad de medida es el amper. Entonces, el decir 0.83 amperes es lo que está pasando. Ah, bueno, eso se llama corriente eléctrica. Ah, ok. 144.05 ohms. Ah, eso es la resistencia del componente o el grado de oposición. 120 volt. Esa es la presión o empuje que tenemos para que los electrones empiecen a caminar, que se llama voltaje. Y obviamente esa potencia se expresa en watts, resistencia en ohms, voltaje en volts y corriente eléctrica o intensidad en amperes. ¿Alguien más tiene una pregunta?
¿Todo bien? Bien, entonces, si no hay más, vamos a ver entonces lo siguiente. Ya de aquí en adelante, ustedes pueden ver lo que se les pegue la gana y pueden hacer un análisis. ¿Sí? Pueden hacer un análisis. Este, por ejemplo, es un foco que consume 100 watts. Podemos tomar al azar cualquier cosa. Estaba viendo a ver si tengo aquí a la mano un equipo que nos pueda servir para determinar alguna situación, por decirlo. Bueno, vamos a imaginarnos un motor ahora. Voy a borrar esto. Imagínense ahora que tenemos un motor. Lo voy a pintar de esta manera, el motor. Este es un motorcito. ¿Ok? Y vamos a imaginarnos que a este motorcito le estamos aplicando vamos a imaginar que el motorcito está recibiendo, fíjense, este motorcito está recibiendo aquí, el voltaje es 220 volts, corriente alterna. Y nos dicen que este es de 1/4 de HP. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, Domínguez Huerta Fernando Martín. ¿Sí andas por ahí, Fernando Martín? Domínguez Huerta Fer, ¿no estás? Sí, aquí estoy. Sí está, ok. A ver, Domínguez Huerta Fernando. ¿Tú qué me dices? Aquí hay 220. ¿Tú qué crees que estén usando? ¿Línea trifásica? ¿Línea monofásica? ¿O línea bifásica? ¿Qué crees que estén usando? Bifásica. ¿Cómo? Bifásica. Bifásica. Es correcto. Muy bien. Ahora seguimos con Frank Patiño, Sebastián Elisha. Aquí estoy. Ok. A ver, tú sí sabes. Tú dinos aquí. Fíjate bien. No sé. Este dato que tenemos aquí, obviamente queremos encontrar la potencia, el voltaje, la corriente y la resistencia. Estos son todos los parámetros que queremos encontrar. Pero el voltaje ya lo tenemos. ¿Ya te diste cuenta que el voltaje ya lo tenemos? Sí. ¿Qué otra cosa tenemos con este dato que está aquí? Con este dato. ¿Qué te dice ese dato? Que tienes que la resistencia, la corriente, la potencia. ¿Qué crees tú que es ese dato? ¿La potencia? La potencia. Muy bien. Ahora, fíjate bien. Pero está en HPs. Ah, está en HPs. Pero como tú eres un fregón, tú ya sabes cuánto vale un HP convertido a watts. Bien. Un HP, ¿a cuántos watts equivale? Un HP. Esa es tu pregunta, ¿Cuánto vale un HP en watts? Lo tengo aquí anotado. Ahí voy. No. Ya se fue a investigar a San Google. ¿Puedo contestar yo, profe, o no? No, deja que él conteste, nada más que no le vamos a dar... No, no es mi cuaderno. Pero no le vamos a dar mucho tiempo a Sebastián, porque se supone que apenas entregó un cuestionario donde contestó eso, hágame el favor. ¿Cuánto? Un watt era igual a 0.0003. Un HP, ¿a cuánto es? Viene incluso en tu libro y era una pregunta de tu cuestionario. Si no lo contestas es que la sacaste mal. Ahí voy, disculpa. No te acuerdas, Sebastián. A la una. No me acuerdo. No te acuerdas, muy bien.
El que quería contestar, ¿quién No es? me acuerdo, disculpa. Póngase usado porque... 746. Luis Moreno. A ver, quiero que entiendan algo. No es la intención de torturarlos. La intención es de crearles la responsabilidad de estudiar lo que se les pide que estudien. Y que si no lo hacen, pues entonces el día que les di para que hicieran tal o cual actividad, pues lo están desperdiciando. Tienen que machetearle, tienen que echarle ganas. Luego, les dejó un cuestionario para que lo contestaran. Quiere decir que lo contestaron sin tener precaución de entender lo que están contestando. Esto quiere decir que están fuera de la jugada. Así no es el jale. O se ponen a chambear o se ponen a chambear, porque de aquí en adelante vamos a empezar a agarrar vuelo. Y si se me empiezan a atorar, no vamos a progresar. La neta, no vamos a progresar. Tienen que ponerse las pilas. Así que no se les pide mucho, nomás que se pongan al tiro en lo que se les está pidiendo. Y verán que esta materia es muy sencilla. Hasta un niño de kinder puede pasarla. Pero si no lo hacen, irá. Entonces, Profe. ¿ok? Bien, vamos a ver, el compañero, aguántame ahorita. 746. Un caballero de fuerza equivale a 746. 746 en forma cerrada. ¿746 qué? Watts. En realidad son 745.70 y algo. Pero 746 es lo que el libro maneja. Y así lo vamos a dejar. ¿Ok? Bien, fíjate bien. Quiere decir que esto es un HP. La mitad de un HP sería la mitad de 746. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea que si agarro yo y le pongo, fíjese bien, si agarro yo y le pongo 746 entre 2, tengo 373, que sería un medio de HP. ¿Ok? Pero nos están diciendo que es un cuarto de HP. Entonces, es un cuarto de HP. Entonces, esta cantidad, 746 entre 4, nos da 186.5. 186.5 watts. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, ya tenemos la potencia. Ahora tenemos la potencia de este elemento. La potencia son, aquí está, miren, la potencia aquí está. E igual, si ya tenemos la potencia, tenemos el voltaje, podemos calcular la corriente. Ahora sí, corriente es igual a, decíamos, potencia entre voltaje. Esto es igual a 186.5 entre voltaje, que son 220 para el caso que nos ocupa. Y nos da un valor de ¿cuánto? Los que tienen ahí manera de calcularlo. 857.5. ¿Cuánto? Ah, no, disculpa, me equivoqué. 0.84 amperes. 0.347 de ampere. Si ya tenemos ahora la corriente, podemos calcular la resistencia. La resistencia es igual a voltaje entre corriente. Voltaje 220 entre corriente 0.847. ¿Esto es igual a cuánto? ¿La resistencia? 261.90 ohms. ¿200 qué? 61.90 ohms. Ok, ahí lo tenemos. Ok, si no nos equivocamos en los cálculos, ahí está todo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. No. Hasta ahorita hemos dado la potencia y hemos dado el voltaje. Pero bien puede ser un escenario diferente. Bien puede ser un escenario distinto. Por ejemplo, vamos a ver este escenario. Ahora vamos a hacer un ejercicio en donde tenemos algo diferente, algo distinto. Pues tenemos nosotros ahora.
Ok. Ahora tenemos nosotros la corriente y tenemos la resistencia. Vamos a ver. Potencia, voltaje, resistencia, corriente. Muy bien. Ahora tenemos estos datos que están ahí. Vamos a ver entonces. Aguántenme un segundo. Bro, ¿te puedes mutear, por favor, Omar? Está chida la tele. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Aquí en la casa. Cero. Sí, sí, claro. Sí, claro. Ahorita le empujas la puerta y ya las agarras ahí. Están le dice a Trino que te las... Ok, bien, vamos a ver. ¿Alguien preguntaba algo? ¿Nadie? ¿Todo bien? No, profe, todo bien, profe. Todo bien. Dale, pues. Entonces, tenemos nosotros aquí ahora la corriente. Nos están dando el valor de la corriente. Nos están dando el valor de la resistencia. Y tenemos que calcular el valor del voltaje. Voltaje, entonces, es igual a resistencia por intensidad. Según nuestra fórmula, ¿verdad? Resistencia por intensidad. Entonces, claramente aquí sería 180 por .2. ¿Que les da cuánto? 36 watts. 36 ¿qué? 36 ¿qué? Watts. Volts. Volts. 36 volts. ¿Ok? Y si ya tenemos el voltaje también, fíjense, tenemos el voltaje también, tenemos la potencia, voltaje, resistencia, corriente, entonces podemos calcular la potencia, que es igual. Potencia es igual a voltaje por intensidad. En este caso sería 36 por 0.2. ¿De acuerdo? Es 7.2. 7.2 Watts. Bien. 7.2 watts. ¿Estaba difícil? ¿O está fácil? Está fácil. Vamos a ver si es cierto. Okay. Vamos a ver si es cierto. Este círculo que voy a poner aquí, ustedes lo van a llenar. ¿Ok? Este círculo. Déjenme ver si tengo un círculo por ahí a la mano. Me lo voy a inventar. Es más, ni lo tengo, no sé ni dónde lo dejé, pero bueno. Aquí le vamos a poner potencia, voltaje, corriente y resistencia. ¿Ok? ¿Sale? Son los 4 parámetros importantes. Hasta aquí, hasta ahorita. Y vamos a poner aquí
lo siguiente. Ahí está. Y aquí vamos a concentrar todas las fórmulas. Me dice que hay 3 posibles fórmulas para determinar el voltaje. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo está bien? Sí. Sí. O sea, sería voltaje con corriente. ¿Ah? Voltaje con potencia y voltaje con resistencia. ¿Ah? Vamos a involucrar aquí entonces, vamos a involucrar aquí lo siguiente. P, R, y vamos a empezar a hacer un método del árbol para determinar todas las posibles fórmulas que existen, pero al menos me piden 3 fórmulas para determinar el voltaje, 3 fórmulas para determinar la corriente, la resistencia y la potencia, ¿ok? Me están pidiendo 3, 3 y 3. Ya tenemos una que es voltaje es igual a resistencia por intensidad. Ya tenemos una. Ya nomás nos hacen falta 2. Para la corriente, pues ya tenemos una, que es voltaje entre resistencia. Para la resistencia, ya tenemos una, que es voltaje entre corriente. Y para la potencia ya tenemos una, que es voltaje por corriente. ¿Ok? Pero nos hacen falta 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí. Esa la van a llenar ustedes. ¿Ok? Ok. Está muy sencillo. Está muy sencillo. Miren, nada más lo que van a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, mira, potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Ok? Potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Sale? Pero ahora, aquí donde dice intensidad, la vamos a sustituir. Vamos a sustituirla por la intensidad que está aquí. Esta la vamos a sustituir. Entonces quiere decir que potencia también es igual a voltaje por todo esto que está aquí. Porque esta I es igual a V entre R. La I, esta I que está aquí, la voy a sustituir por su equivalente en ley de Ohm. Entonces sería V entre R. ¿Sí estamos? Sí. ¿Sí estamos? ¿Estamos bien? Bien. Entonces ya de aquí yo puedo esta R mandarla para acá. Y entonces me quedaría como PR igual a B al cuadrado. ¿Ok? Ahora le saco raíz cuadrada a este. Y le saco raíz cuadrada también a este lado de la igualdad. Y se elimina, este 2 se elimina con la raíz cuadrada de aquí. Y nos va a quedar raíz cuadrada de PR es igual a B. Y ya encontré otro valor para B, que es raíz cuadrada de potencia por resistencia. O sea que si tienes la potencia y la resistencia, puedes determinar directamente el voltaje. ¿Verdad? Ok. Ahora, fíjese bien. Aquí en esta partecita de aquí, dijimos que era P, esta la mando para allá, por R, era igual a B al cuadrado. Si están ubicados aquí, no hay trampa, ¿eh? Estaba dividiendo, paso multiplicando. Y esta B por B, pues B al cuadrado. Ahora, de aquí, de esta fórmula, yo puedo despejar la R. R es igual a B al cuadrado entre P. Y ya tengo una fórmula para la resistencia.
B al cuadrado entre P. ¿Todo bien? Ok. Ok. Ya se habrán dado cuenta que yo puedo cambiar el escenario. Ahora, fíjense, ahora voy a quitar esto que está aquí. Voy a quitar esto que está aquí. ¿Verdad? Voy a quitar eso que está ahí. Y voy a cambiar, ya no la I, ahora voy a cambiar la B. La B es la que voy a cambiar. Entonces sería potencia es igual a voltaje, pero voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, aquí potencia va a ser igual a voltaje, pero voltaje es igual a resistencia por intensidad. Esto que está aquí es esta partecita de aquí. Y todo esto multiplicado por I. Entonces, quiere decir que potencia también es igual. Potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Potencia, entonces, es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Conclusión. Hay que imaginarnos cómo va a ser el asunto y van a ir saliendo todas las fórmulas. Y ese formulario que está aquí, todo este formulario que está aquí, que van a ser 4 variables por 3, 12 fórmulas. Esas 12 fórmulas las tienen que tener en la macetita ya guardadas, las 12. Pero no se desgasten, no se desgasten. Esas fórmulas, ¿de dónde salen? De esta consideración, de este Viva la Reina Isabel y de esta otra. Nada más con que se aprendan estas dos, esta que está aquí y esta, salen todas las fórmulas de las cuales estamos comentando. Todas salen de ahí, sin ningún desgaste. Es sencillo entonces el asunto. Nada más hay que recordar eso que estoy comentando. ¿Preguntas? No, profe. De mi parte no, profe. Uh-huh. Todo en orden. No hay preguntas entonces. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Ok. Bien, pues creo que por hoy sería suficiente. Vamos con la ley de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Ya está entonces la ley de Ohms, la ley de Watt, y vamos a ir con la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a ir con esta ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a ver qué onda con la ley de corriente de Kirchhoff. Dice Kirchhoff, a lo mejor se van a confundir aquí. Necesito primero explicar qué es un nodo. Ok. Fíjense bien. Primero, para entrar en el asunto voy a explicarles qué es un nodo o nudo. Nodo. ¿Ok? Este es un circuito. Vamos a verlo. Este es un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, el punto donde se juntan dos o más elementos se llama nodo.
Entonces, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, todo esto, ya sea aquí, 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 es que es un conductor. Y como es un conductor, es el mismo en cualquier punto. Este le voy a poner un puntito aquí, se lo pudo haber puesto aquí o aquí, se llama nodo. Nodo. Y este otro hilo que está acá, todo este hilo o este caminito o carretera, todo este hilito, caminito, carretera, es otro nodo. Entonces, este circuito en realidad tiene dos nodos. ¿Ok? Entonces, nodo es un punto en donde se unen dos o más elementos. ¿Ok? En este caso estamos viendo como las carreteritas. Esta carreterita comunica a este elemento con este elemento por acá. Ah, pues ese se llama nodo. Esta carreterita comunica este elemento con este elemento. Ah, pues ese se llama nodo. Si eso lo entendieron, entonces díganme ustedes, en este circuito que voy a poner enseguida, ¿cuántos nodos hay? ¿Quién me dice? Vamos a... 4. 4. Dicen que hay 4 nodos. Vamos a verlo. Aquí habría un nodo. 1. Aquí habría otro nodo. 2. Aquí habría otro nodo. 3. Y aquí habría otro nodo. 4. ¿Todo bien hasta aquí? Bien, vamos a ver entonces el siguiente. En este otro, perdón, aquí hay 4 nodos. Aquí hay 4 nodos. Vamos a ver el siguiente circuito. ¿Cuántos nodos ven en ese? ¿Les parece si le preguntamos a alguien, a ver si nos puede responder? ¿Les parece si le preguntamos, por ejemplo, a alguien que no haya participado? Díaz, de Dios Moreno Armando. Anda, profe, sí participé, pero ¿qué onda? ¿Cuántos nodos ves ahí de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no, profe? Creo. 4. Él ve 6 nodos. Él ve 6 nodos. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2. Se cuenta como una. Ok. 3. 4 nodos. Entonces no fueron 6, fueron 4 nodos. Y mala participación de Dios. Póngase usado. Seguimos. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos nodos ven ahí? 2. 2. Sí. Es correcto. Todo este caminito o carreterita es la misma. Todo es la misma porque es un mismo hilo, es un mismo conductor. Toda esta carreterita es la misma porque es un mismo hilo, es un mismo conductor. Entonces tiene 2 nodos. Vámonos con el último. Ya, sí, déjale, no grabes. Ya hace rato que sé. ¿Cuántos nodos tiene ese circuito? No se ve. Sí, como no, sí se ve. 5. Yo creo que 5. es 5. 5, ¿no? 5 nodos. Sí, 5. ¿Alguien da más? ¿O menos? Vamos a ver. Sí, 5. 1. 2.
3, 4, 5. Es correcto, 5 nodos. ¿Ok? ¿Qué nos dice la ley de corriente de Kirchhoff? Nos dice lo siguiente. Ley de corriente de Kirchhoff. Dice, la sumatoria de las corrientes en una... Bueno, la sumatoria de las corrientes, lo vamos a poner de las corrientes, simplemente así. Corrientes que entran es igual a sumatoria de las corrientes que salen. ¿Sí? Esto es cierto en un nodo. ¿Ok? Eso nos dice. O sea que es una ley que nos dice que lo que entra es lo que sale. En un nodo entraron 10 amperes, van a salir 10 amperes. En un nodo entraron 4 amperes, van a salir 4 amperes. ¿Sí se entiende esto? Vamos a imaginarnos el escenario que tenemos aquí. Por ejemplo, en este. Fíjese bien. Voy a hacer la trayectoria de la corriente en este circuito, que es un poquito complejo. Voy a borrar estos que están aquí. Y vamos a trazar la trayectoria en este circuito, en este que está aquí. Este es el más, este es el menos. Entonces, aquí viene la corriente saliendo por el más. La corriente llega hasta aquí. Aquí llega la corriente. Pero la corriente atraviesa por la resistencia de esa corriente. Y al llegar aquí, la corriente ve dos caminos. Viene la corriente y lo dice, ¡ah! Dos caminos. ¿Por dónde me voy? Unos se van por un lado y otros se van por el otro lado. Bien. Esta corriente que está aquí, parte de la corriente se va a venir para acá. Y parte de la corriente se va a venir para acá. ¿Ok? A esta le vamos a llamar corriente total. A esta le vamos a llamar corriente 1. Y a esta le vamos a llamar corriente 2. Entonces, fíjense cómo esta corriente, es más, vamos a hacerlo más grande para que se entienda, porque a lo mejor no me están entendiendo ahí. Es un dibujo que necesito esté más grande para que entiendan el procedimiento de lo que estoy explicando. Está así. Está así. Está así. Y está así. ¿Ok? Ahí está. Entonces, obviamente, en este circuito que tenemos aquí, decíamos, la corriente sale del positivo, se va la corriente y llega aquí. Viene por aquí la corriente, porque es un mismo caminito, no se puede ir por otro lado, pues se tiene que ir por aquí. Y vamos a decir que esta corriente son 8 amperes. ¿Ok? Al llegar a este punto, esta corriente de 8 amperes, que voy a poner más o menos gruesecita, esta corriente que estoy poniendo más o menos gruesecita, tiene la posibilidad de irse por dos caminos. Hay dos caminos. Bien. Parte de esta corriente, esta le vamos a llamar IT. Parte de esta corriente se va a venir por aquí. Le vamos a llamar corriente 2. Y parte de esa se va a venir por aquí. Se va a llamar corriente 1. Hasta ahí estamos bien. Pero ojo, ojo. Este puntito que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, todo esto es un nodo. Todo esto que está aquí es un nodo. Esto que está aquí es nodo. Entonces,
¿Cuánta corriente está entrando al nodo? Le vamos a llamar nodo A. Le vamos a llamar nodo A. ¿Cuánta corriente está entrando al nodo A? 8 amperes. ¿Sí están viendo? Bien. Si yo mido en esta que se viene para acá y encuentro que hay 3 amperes, la pregunta es, ¿cuánto será la corriente 1? 5. 5. Claramente el resultado sería que la corriente 1 son 5. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Kirchhoff acá. Lo que entra es lo que sale. En términos muy sencillos, en un nodo, la sumatoria de las corrientes que llegan al nodo son la sumatoria de las corrientes que salen del mismo. ¿Cuántas corrientes llegaron al nodo? Nomás una. ¿De cuánto? De 8 amperes. ¿Cuántas salen de él? 2. ¿Cuánta corriente tienen que sumar entre estas 2 que están saliendo? 8. 8. No puede ser más o menos. Venía una pregunta en su cuestionario que decía, que cuál era ¿cómo decía? Algo relacionado con qué corriente entraba y qué corriente salía en función a la ley de corriente de Kirchhoff. Y la respuesta correcta es la misma. La que entra es la misma que la que sale. Esa era la respuesta correcta. ¿Qué corriente entra, qué corriente sale? Era la misma. La respuesta era, la corriente que entra a un nodo es la misma que la que sale. Punto. Nada más eso debieron de haber contestado en esa pregunta. Para que se den una idea, ya los que sacaron mal esa respuesta. ¿Sí? Bien. Fíjense bien. Fíjense bien. Esta corriente se viene por aquí, esta corriente se viene por aquí, y ahora en este punto de aquí, le vamos a llamar, a este le vamos a llamar nodo B. A este le vamos a llamar el nodo B. Ok, en el nodo B está entrando, ¿quién? Pues está entrando la corriente 2 y está entrando la corriente 1. Por tal razón, por aquí va a salir algo. Por aquí va a estar saliendo algo. Fíjese. ¿Cuánta corriente está saliendo por aquí? Por aquí, ¿cuánto está saliendo? 8. Porque por aquí están entrando, ¿qué dijimos? 3. Primero hicimos el análisis y descubrimos que la I1 era igual a 5. La I1 era igual a 5 amperes, ¿verdad? Ese es el análisis que hicimos. La respuesta era que si lo que entró fue 8 y lo que sale deben de ser 8, pero ya nos están diciendo que por aquí hay 3, pues entonces el resto viene por acá, que son 5. Ahora, aquí están entrando 5 y acá están entrando 3. Están entrando, ¿cuánto sale? Pues sale 8. ¿Cómo se llama esta? Corriente total. Entonces, ¿cuánta corriente salió del positivo? 8 amperes. ¿Cuánta corriente regresó al negativo? 8 amperes. La misma. Así es. Había otra pregunta donde decía, pues, que algo relacionado con lo mismo, pues, que en un circuito, que bla, 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 que si la corriente entrante y la corriente saliente, que cuánto es la diferencia, pues ninguna, es la misma. Bueno, y entonces, decíamos, es que los electrones van cargados y la carga eléctrica sí se consume, pero el electrón no se destruye. Los electrones que salen del positivo son los mismos que regresan al negativo. En la casa, en nuestras casas, la energía entra por la fase y regresa por el neutro. ¿Cuántos electrones están entrando a la casa? Depende cuántos focos están encendidos, cuántas computadoras, cuánto el refrigerador, si está encendido o no, si está encendido el horno. Entonces, la cantidad de electrones está en función de las cargas que están encendidas dentro de nuestras casas. Entre más cargas encendidas, más electrones van a estar caminando por la fase hacia adentro de tu casa. Pero esa cantidad de electrones, que pueden ser miles de electrones, son los mismitos que están saliendo por el neutro. ¿Por qué entonces la energía eléctrica, para poder, en un circuito eléctrico, por qué tiene mínimo 2 hilos? Pues porque se requiere una diferencia de potencial. Se requiere que por un hilo entre y por el otro salga. Si nada más tienes un hilo de entrada y no tienes un hilo de salida, pues los electrones no van a circular y entonces no va a funcionar ningún equipo.
¿Por qué? Porque la carreterita está rota. Es como si te dijera, hay una avenida que se llama Avenida Hidalgo. Yo quiero que vayas de acá del periférico al centro. Pero resulta que la Avenida Hidalgo tiene un pozo. Ahí hagan de cuenta que explotó y hay un pozo en una área de la avenida. Pues al menos por esa línea ya no te puedes ir. Si hay otras vías alternas para llegar a ese lugar, es decir, hay un circuito cerrado que te permita hacer la circulación para llegar a tu objetivo, pues vas a llegar, y si no, no. Entonces, si no lo hay, quiere decir que esa parte de circuito por donde se está roto ya no va a funcionar. Y el equipo en consideración, pues no va a funcionar de esa parte. Si es un televisor y el área de audio se averió, un caminito del área de audio se averió, pues ya no va a escucharse el mono. Se va a ver, pero no se va a escuchar. Y si se averió una pista principal de donde sale el positivo, bueno, pues ya se acabó todo lo que se vendía. Ya no va a funcionar nada. Ni se va a ver, ni se va a escuchar, ni nada. Va a estar completamente oscura, ni va a encender ninguna lucecita, ningún foquito. Entonces, Kirchhoff nos dice que la ley de corriente de Kirchhoff establece eso, que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Bien, si nosotros en la fórmula movemos esta parte, la movemos para acá, entonces también pudiéramos decir que, fíjese bien, que la sumatoria de las corrientes que entran, lo paso para acá, menos la sumatoria de las corrientes salientes, esto va a ser igual a 0. O sea que las sumas de las corrientes en un punto nodal es igual a 0, considerando que las que entran son positivas y las que salen son negativas. Considerándolo así, entonces el valor de corrientes en un punto nodal es 0, ¿sí? Porque están entrando 8, pero salen 8, entonces sería 0. Esta pudiera ser también una fórmula. También pudiera ser que las corrientes salientes menos las corrientes entrantes es igual a 0. No sé cómo quieran ver la fórmula, pero eso es lo que nos dice Kirchhoff. Esto es una ley, y esto es trascendentalmente importante para nosotros poder algunas veces hacer un análisis de un circuito. Esta nos va a ayudar para hacer un análisis de un circuito. ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, aquí le vamos a dejar. ¿Ok? Bien. Hay que analizar más a fondo este capítulo, el capítulo 3, en la parte que hoy no alcanzamos a explicar, que es la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual vamos a ver en la próxima clase, y seguramente que les voy a preguntar para que se pongan abusados. ¿Ok? Igual, yo les voy a estar preguntando y voy a estar haciendo anotaciones acá, y bueno, también eso es parte de su calificación. Quien no contesta, pues es porque no estudió o no entendió. Y la idea es que todos estén enfocados. Ahorita en la clase algunos están durmiéndose, otros se salieron a dar la vuelta y dejaron encendida su computadora para que se vea que sí están. Pero si yo les pregunto y no están, pues simplemente les pongo una crucecita de que no contestaron, porque a lo mejor ni siquiera están en la clase porque no alcanzaron a llegar, pero igual si les pregunté y no están, tache, ¿sí? Y si les pregunté y sí están, visualmente aparece que sí están, pero quién sabe dónde anden y no contestan, igual, tache. Y si contestan y contestan acertadamente, pues palomita, y ya vamos ahí progresando. No lo había comentado, pero es importante que lo sepan, es una manera en que yo evalúo. Así que si de repente dicen, oiga, pero ¿por qué? Pues es que 10 veces te pregunté y 10 veces no contestaste, entonces pues, realmente yo veo que no estás poniendo interés. O te pregunté 10 veces y pregunté 10 veces y 5 veces contestaste bien, entonces quiere decir que estás pues como que atento, pero nada más en un 50%. Va a haber exámenes, obviamente el examen que voy a aplicar yo creo que va a ser terminando el capítulo 4 o 5, no sé, estoy viendo, valorando, porque
vamos a hacer un examen cuando termine el capítulo 4 o 5 y después de ese va a haber otro segundo examen. Entonces se va a evaluar, como nosotros lo dijimos, tanto por ciento de tareas, tanto por ciento de prácticas, tanto por ciento de exámenes. Y esto que estamos viendo, pues es como, es decir, yo te dejé estudiar una tarea, pero luego te pregunto de la tarea y no contestas, entonces quiere decir que pues no hiciste bien tu tarea, es decir, no estudiaste. Su objetivo era estudiar, no estudiaste, pues entonces pues, no. Es bueno entregar la tarea y entregarla correctamente, pero más bueno es haberlo entendido. ¿Verdad? Entonces, así va a ser. Voy a detener la grabación. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, ¿Ya pasó lista? No. Profe, ¿los cuestionarios los calificó sobre alguna, no sé, sobre 10 o sobre 100? Porque a mí me llegó así como de capítulo 1, 10, pero no sé si es porque esa tengo mal o... Si te puse capítulo 1, 10, capítulo 2, 8, quiere decir que en el capítulo 2 sacaste 2 mal. Ah, ok, entonces el Pero 10... si te puse 10 y 10, es porque como eran 10 preguntas en el primero y 10 preguntas en el segundo, las sacaste bien. Ah, ok. Gracias. Eso es. A algunos no les ha llegado nada porque no he terminado de calificarlos. Es que son, pues es que ese es el problema. Dejé capítulo 1 y capítulo 2. O sea, 2, como quien dice, 2 tareas. Ustedes son 42 alumnos. Tan solo ahí son 82 tareas, 2 tareas más o menos. O sea, 41 alumnos son ustedes, 82 tareas. Pero luego son otros 3 grupos de ustedes. O sea, aparte del suyo, son otros 3 grupos más, en el cual son como hay uno de 40 también, de 20, 60, son 70. Son 120 alumnos los que tengo, más o menos, de puros circuitos eléctricos. 120 por 4, 480 tareas que tengo que revisar. Y la verdad, voy lento, apenas llevo como unas 60 tareas revisadas, por eso no les ha llegado su calificación. Entonces sí está, estoy ahorita trabajando sobre una estrategia para que los cuestionarios se califiquen automáticamente, pero híjole, es lento porque o atiendo las clases, atiendo la marcha del proceso de darles su actividad o me pongo a puro revisar y a puro, híjole, ahorita sí estoy medio estresado porque apenas estoy ahí haciendo estrategias para todo eso. Voy a detener